Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la entrevista con Daniel Hermosa. Él es presidente de MIPES Unidas del Perú, un gremio que engloba a muchísimas MIPES en el Perú, más de 5.000 MIPES, y que claramente pues tiene algunas preocupaciones sobre ciertos anuncios que están dentro del Ejecutivo, como el incremento de la renta mínima vital y qué cosa podría conllevar si es que esto llegase a suceder. Las MIPES, como todos ustedes recordarán, han sufrido enormemente luego de la pandemia y vienen recuperándose muy lentamente, pero hay grandes retos que pueden ser poco alcanzables si es que se toman malas decisiones. Vamos a repasar un poco todo esto a través de la entrevista. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al Mundo Empresarial. Gracias, Mario, por la oportunidad y, bueno, dispuesto a conversar sobre nuestra situación, tomarle la temperatura a las MIPES. Absolutamente. Quisiera primero que nos converses un poco quiénes agremia, a cuántas empresas agremia MIPES Unidas del Perú. Bueno, para comenzar te comento que MIPES Unidas del Perú es un gremio que ha cumplido 1 año y medio como gremio nacional. Fue la sumatoria de muchos gremios de regiones, básicamente, ¿no? La composición de MIPES Unidas del Perú es básicamente gremios de regiones. En Lima solamente somos 2 gremios, uno es ACEP y el otro es CAPEMIPEX, que son gremios limeños, y los 33 gremios a los cuales están afiliados a MIPES Unidas pertenecen a regiones. Tenemos, por ejemplo, Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín, Puno, Arequipa, Tacna, que son, digamos, los que tienen la mayor concentración, digamos, de gremios de distintos sectores, confecciones, calzado, imprentas, tenemos imprentas, algunas de servicio, la Asociación de Bodegueras también se han incorporado recientemente, o la Asociación de Bodegueras del Perú, de mujeres bodegueras, muy interesante, porque ellas tienen una gran masa, digamos, de mujeres que conducen este tipo de empresas, que son las bodegas en todo el Perú. Así que tenemos una composición muy interesante de gremios, lo cual también nos permite tener una medición permanente del estado de cada sector, ¿cierto? Porque recibimos información de primera mano, más allá de las estadísticas que todos tenemos a través del Instituto Nacional de Estadística y los estudios que otros gremios también producen. Todo eso nos ayuda a tener una visión más clara de la situación que está enfrentando las MIPES en este momento, ¿no? ¿Cuántas MIPES existen en el Perú? Bueno, en general, de acuerdo a las estadísticas o a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente 1.900.000 a 2 millones son MIPES, ¿cierto? Y estas estadísticas al 2019-2020. ¿Y dentro de MIPES Unidas del Perú, cuántas MIPES hay? Bueno, nosotros somos un gremio de gremios y en consecuencia cada gremio tiene una masa, digamos, de empresas. Hemos calculado que estamos alrededor de las 5.000 MIPES vinculadas a través de los gremios que pertenecen a MIPES Unidas del Perú. Perfecto. Bueno, comparativamente con el total es poco, pero igual 5.000 empresas representadas por un gremio tiene pues una voz importante. Coméntanos, por favor, algo que a mí me llama mucho la atención, porque además se está discutiendo o barajando algunos proyectos de ley en relación a la suspensión perfecta. No sé si tienes información sobre cuántas de estas MIPES, sobre todo la industria del turismo y restaurantes, tuvieron que llevar sus operaciones a suspensión perfecta. Bueno, miles de MIPES postularon a esta, digamos, facilidad para preservar las empresas y, en consecuencia, en el corto plazo, recuperar empleo, ¿cierto? Totalmente. Entonces, no es otra la intención. Mira, realmente las únicas cifras que he estado revisando, el MTC del Ministerio de Trabajo, están alrededor del 75% de los que accedieron a la suspensión perfecta son MIPES, ¿cierto? Y lamentablemente no han habido una gran cantidad de empresas que han accedido a esta facilidad. Pero yo creo que el hecho de que ya haya MIPES en esto indica mucho la situación en la que nos encontramos. No tengo el dato fino de cuántas son del sector turismo, ¿correcto? Pero la masa aproximadamente de empresas que accedieron a esto sobrepasa las 8.000, 10.000 empresas de la micro y pequeña empresa. Bueno, mencioné el sector turismo porque además de pequeños restaurantes puede haber pues hoteles, hostales, etcétera. Y
empresas que operaban pues, circuitos turísticos, etcétera, que durante la pandemia y el confinamiento estuvieron absolutamente cerrados y era imposible poder mantener una organización sin el mecanismo de la suspensión perfecta para no llevarlo a la quiebra, porque la alternativa es seguir afrontando gastos sin ingresos y hacer que las empresas quiebren, pero eso resulta para algunos congresistas un poco difícil de entender, ¿no? Vamos ojalá, prender algunas velitas para que sean iluminados con los entendimientos propios de una economía donde hay que ganar para poder pagar, ¿no? O cobrar para poder pagar. En paralelo se está especulando la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo o la renta mínima vital. Esto es otra estocada fulminante, sobre todo para las MIPYs. Coméntanos, por favor, ¿por qué? Bueno, solo el anuncio de esta posibilidad ya afectó, digamos, los procesos de contratación futuras, ¿cierto? Hay sectores en el sector de la micro y pequeña empresa, en general en el sector empresarial, que han sabido sobrellevar, digamos, en mejor posición, digamos, esta crisis, ¿cierto? Sectores manufactureros, básicamente, sobre todo en el sector metalmecánica, que ha tenido incentivos, digamos, muy grandes para poder, pues, habilitar hospitales y fabricar camas, etcétera, y eso lo ha ayudado muchísimo a tener, digamos, una sostenibilidad durante este proceso de crisis. Obviamente también muchos del sector servicios, comercial, han tenido, digamos, una labor o una operatividad, no al 100%, pero que les ha permitido mantener su empleabilidad. Y hay sectores que se están reactivando gracias al programa Compras Mi Perú, por supuesto, ¿cierto? Pero el hecho de este anuncio ha hecho de que los que podían haber tenido la intención en los próximos meses o semanas de tomar más personal han tenido que frenarse ante la posibilidad del incremento de la remuneración mínima vital, ¿cierto? Porque en este momento no estamos, digamos, en una temporada normal, vivimos aún crisis, tenemos una crisis gravísima de mercado, no hay consumo, el consumo está muy, muy bajo, en consecuencia, pues, los empresarios llegan con las justas a poder cubrir los compromisos mínimos que tienes con la empresa, y si tienes un alquiler, peor todavía, ¿cierto? Entonces, realmente la situación no está como para que en este momento se evalúe la posibilidad del incremento de la remuneración mínima vital. ¿Qué traería como consecuencia si se les ocurre, por un tema político, de hacerlo? Obviamente la migración de las MIPYs a la informalidad, o simplemente el cierre de las empresas y la pérdida total de millones de puestos de trabajo. Recuerda que ya hemos perdido muchos millones de puestos de trabajo, tanto en el sector formal como en el informal. ¿Han tenido ustedes como gremio de gremios en esta estructura de las MIPYs algún tipo de acercamiento con el Ejecutivo para zanjar definitivamente que esto no prospere, buscar algún tipo de comunicación o consenso de algún tipo con bueno, el hoy bastante cuestionado ministro de Trabajo, pero ¿ha habido algún acercamiento de manera tal que tengan una luz que podamos decir, bueno, esto efectivamente no va a suceder, independientemente a lo que ya manifestó Pedro Franque, ministro de Economía, en relación a que no es un momento tan apropiado para adoptar una medida similar? Bueno, mira, a ver, te comento, hemos tenido ya 2 reuniones, una solo con el ministro de Producción, pero en el marco del tema de Compras Mi Perú, con relación al tema de que digamos, esperemos que no tome la decisión de desarmar el equipo que está manejando Compras Mi Perú en este momento, porque nos ha costado muchísimo que del salto de Vizcarra al presidente Sagasti, los equipos han ido cambiando. Y tú no te imaginas cómo se ha demorado otra vez en entrar en funcionamiento Compras Mi Perú. Con más de 850 millones de soles de presupuesto, no creo que se haya llegado a ejecutar ni el 20% en 2 años, porque este presupuesto viene de julio del 2019. Ojo, que fue incrementado luego en el 2020 por la pandemia a 890 millones de soles. Le hemos pedido al ministro que por favor no haga cambios, porque eso podría traer otra vez un proceso de aprendizaje y retraso y sería terrible. Esa fue la primera reunión que tuvimos con el ministro de Producción. La segunda la tuvimos con el ministro de Economía, nos invitó a una reunión a muchos dirigentes MIPYs hace un par de semanas, 3 semanas, y estuve yo representando a MIPYs Unidas del Perú,
Y ahí es donde nosotros hemos hecho planteamientos. Lamentablemente no hemos escuchado propuestas, ¿cierto? Que nos hubiera encantado decir, oye, vamos a impulsar el financiamiento, vamos a impulsar la migración de las MIPES a las tiendas digitales. No ha habido ningún anuncio. Han llamado y, bueno, todo el mundo... Ha sido una catarsis realmente empresarial, ¿cierto? Ha sido realmente eso, ¿no? Hemos hablado nosotros, pero no hemos escuchado ninguna propuesta concreta. Lo único que dijo el ministro en ese momento, cuando todo el mundo pedía que por favor tuviéramos una tregua tributaria, que en este momento no estamos en una situación ideal como para, digamos, enfrentar este tipo de compromisos, ¿no? Eso no quiere decir que no paguemos impuestos, estamos hablando hacia atrás, ¿cierto? Él dijo que no, que dentro de su política no estaba pues dar ningún tipo de facilidad. Bueno, me imagino que el ministro de Economía pensará pues que las MIPES tenemos un guardadito, un escondidito, que si ellos nos ajustan, nosotros lo vamos a sacar. No somos una minera, ¿no? Entonces ellos tienen que actuar de acuerdo al tamaño de las empresas y al capital de las empresas. Hay empresas que tienen 2.000, 3.000, 5.000 soles de capital y te aplican una multa de 4.000. Prácticamente ya te quebraron porque te han quitado pues el 80% de tu capital. Entonces yo creo que ahí tiene que el ministro de Economía, con el ministro de Producción y con nosotros, porque nosotros no somos enemigos del desarrollo. Si ellos están en disposición de hacer las cosas bien, nosotros también. Pero si veo hay mucho oscurantismo en las propuestas, las sueltan de a poquitos, realmente pues existe el nerviosismo del sector empresarial y realmente pues estamos como estamos, subiendo el dólar. Bueno, creo que eso ya está de más reiterarlo, ¿no? Tal cual. Daniel, nos gana el tiempo, pero no quisiera terminar la entrevista sin pedirte que puedas dar un par de buenos mensajes a aquellos que dirigen el país en relación a el bienestar que debemos de tener los que participamos directa o indirectamente con las MIPES para tratar pues de sobrellevar la pandemia, lo que queda de la pandemia y avisorar un futuro un poquito mejor. Bueno, pedirle al Ejecutivo, pedirle pues, al que en este momento está administrando el país, que tenga la suficiente claridad, inteligencia y sagacidad de designar gente que por lo menos tenga conocimiento de los sectores, independientemente de sus pasados o de sus presentes, que designe gente que sepa. Este proceso de aprendizaje que van a tener casi todos los ministros en todos los sectores va a seguir ahondando la crisis. Y si no puede, porque alguien quiere que se quede ese ministro, el entorno cercano, no pongan pues asesores que han fracasado en el sector. Nos acaban de poner un asesor que fracasó en el sector salud, y nos los acaban de poner en producción. Tenemos miedo, de repente los hombres saldremos lunes, miércoles y viernes a trabajar en nuestras empresas y las mujeres martes. De verdad que tenemos una grave preocupación y creo que ese sería el mensaje central. Por favor, señor presidente, nombre gente que conozca el sector, porque este proceso de aprendizaje va a seguir matando a las MIPES. Y va a jugar en contra del progreso. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tu participación en el mundo empresarial. Esperemos pues que estas cosas no se decanten y se conviertan en factores adversos para la generación de empleo, la formalidad que requerimos y el crecimiento de todas estas empresas que constituyen gran parte del PBI al final del día. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Fue Daniel Hermosa quien estuvo con nosotros, presidente de MIPES Unidas del Perú. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.